Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, bueno, a los últimos que voy a admitir, porque me desconcentra. Ahora sí. Bueno, como les iba diciendo, sí es un tema, todos los antihipertensivos, en el tema más cardiológico, porque ya hemos pasado el sistema respiratorio. En el cardiológico lo que más tenemos que saber manejar van a ser los antihipertensivos. Más allá de vasodilatadores, vasodilatadores tipo coronarios, digamos, o mixtos, lo que sí tenemos que aprender a saber es cuándo utilizar los antihipertensivos, qué tipo de antihipertensivos, y como esta mañana les he repetido al grupo 2, que siempre va a haber un protocolo. Entonces, no es que uno dice, ¿y ahora cuál elijo? Me parece que este me llama más la atención porque me gusta su mecanismo de acción, porque su farmacocinética tiene menos reacciones adversas. Podría ser, ¿no? Pero sí hay un protocolo, hay un consenso del ADA, hay un consenso o guías europeas, americanas, donde ya hay protocolos para poder tratar a un paciente con comorbilidades o sin comorbilidades, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan, sí, todos los medicamentos, pero en específico o en especial, al menos de este grupo farmacológico, unas 3 o 4 medicamentos que siempre lo vamos a utilizar y tenemos que identificar en qué tipo de paciente se va a utilizar, ¿no? Entonces, como sabemos, pues la clasificación de los antagonistas o calcioantagonistas van a ser no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, pues está el verapamilo, el diltiazem, y en otras clasificaciones incluso lo clasifican en 3 grupos farmacológicos, como los dihidropiridínicos, otro como las benzotiazepinas y otros como las fenilalquilaminas, que vendría a ser el verapamilo. Entonces, es más fácil acordarse de los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, ¿no? Doctora, disculpe. Generalmente, sí. No está cambiando las diapositivas, doctora. Está en la primera. Ay, lo siento. Entonces, no creo que cambiemos. Ahí sí se ve, ¿no ve? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a hacerlo así nomás. Ya, entonces, como decía, pueden haber, ya que Doctora, tengo ¿puede esto, grabar? Disculpe. alguien que grabe, porque hasta ahora no he aprendido a grabar. Doctora, Solo yo lo lo que estoy sí voy a grabando, compañeros. Ya, gracias. Lo que sí, voy a subir las diapositivas, como lo he subido anteriormente, eso sí. Entonces, como les decía, pues mejor es la clasificación de los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, ¿no? Pueden haber hasta 3 grupos y generalmente estos actúan bloqueando los canales de calcio. Hay 5 tipos de canales de calcio, de los cuales van a estos bloquear los tipos de canales de calcio tipo L. También hay otros que se van a unir en el sitio D y B, y los dihidropiridínicos en el sitio N. Entonces, generalmente los dihidropiridínicos tienen mayor acción sobre la musculatura lisa vascular periférica, es decir, el nifedipino, el amlodipino, nimodipino, el nicardipino, que va a tener mejor acción sobre a nivel más sistémico, periférico, y los que sí van a tener mayor acción sobre el miocardio y el tejido nodal, que vendría a ser el sistema sinusal, el sistema sinoauricular, van a ser los no dihidropiridínicos, ¿no? En este caso el verapamilo y el diltiazem. Ay, lo malo es que ya pues sí está esto todo. Bueno, tenía algunos efectos. Ahora vamos a verlo todo. Entonces, vamos a empezar por el cuadro de aquí abajo.
donde está la acción tanto de los calcio antagonistas y la acción normal que existe con el calcio. Entonces, normalmente el calcio, cuando ingresa a nivel intracelular, a unirse y formar la calmodulina y esta empezar a concentrarse, se van a abrir, ¿no?, las compuertas normalmente de calcio, y después de una despolarización de cada potencial de acción que nosotros conocemos, que el potencial de acción es diferente en el miocardio, es diferente en el músculo esquelético, entonces va a producir una vasoconstricción o una contracción muscular. Cuando existe ya un bloqueo de estos canales o estas compuertas de calcio, generalmente ya no ingresan, ¿no?, los canales de calcio. Y hemos dicho que existen varios tipos, en este caso los de tipo L, que van a tener varios sitios, como aquí ven, el nifedipino pues actuará en otro sitio, el diltiazem también actuará en otro sitio, dentro de los canales o las compuertas de calcio, tipo L, lo cual van a impedir que el calcio ingrese. ¿Y esto para qué? Para que este potencial de acción que normalmente se dibuja, se acorte, ¿no? Las células miocárdicas normalmente tienen un potencial de membrana más negativo, pónganse menos 90, menos 60. ¿Y para qué? Entre más negativo sea el potencial de acción, tiene mayor depresión sobre este lugar. ¿Qué quiero decir? Que si yo acorto a nivel miocárdico el potencial de acción normalmente del miocito, puedo llevar a una enfermedad de nodo sinusal, puedo llevar a un bloqueo auriculoventricular, interrumpo, ¿no? Y como hemos dicho aquí, generalmente los no dihidropiridínicos, como el verapamil y el diltiazem, tienen mayor acción sobre miocardio. Entonces, cuando yo utilice estos medicamentos o elige estos medicamentos, tengo que cerciorarme que mi paciente no tenga ninguna enfermedad de tipo sinusal, ni algún bloqueo auriculoventricular, porque lo que voy a hacer va a ser agravar y empeorar con el diltiazem y el verapamil. Pero si estamos hablando de los dihidropiridínicos, pues no vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque aquí dice que entre más negativo sea el potencial de acción, más afectado va a ser la conducción sinusal y auriculoventricular. Todo lo que no pasa con los dihidropiridínicos, en este caso el amlodipino, el nifedipino, que sí podemos utilizar de manera más segura en pacientes, por así decir, con alguna cardiopatía, ¿no? Porque lo que vamos a hacer, una vez bloqueando los canales de calcio, va a ser interrumpir esta despolarización y llevar a una hiperpolarización y esta pues llevar a una vasodilatación. Generalmente los no dihidropiridínicos que tienen mejor acción a nivel vascular nos van a ayudar más para controlar el tema de hipertensión arterial. Y al controlar la hipertensión arterial, lo que vamos a hacer es una vasodilatación arterial, disminución de la poscarga, incluso una vasodilatación coronaria, ¿no? Sí hay grupos específicos sobre una vasodilatación coronaria, sobre disminuir la contracción miocárdica como los betabloqueantes. Con los calcioantagonistas vamos a conseguir, pero como hemos dicho, de acuerdo al sitio de acción y al tipo de calcioantagonistas que nosotros elijamos, vamos a tener la acción que nosotros deseemos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo va a reducir la presión arterial? Esto tendría que disminuir el gasto cardíaco, disminuir la demanda de aumentar el gasto cardíaco, con eso vamos a disminuir la demanda de oxígeno y vamos a llevar a una disminución de la resistencia vascular periférica y en compensación vamos a tener una disminución de la presión arterial, eso a nivel periférico,
¿no? Porque ya a nivel más miocárdico, pues vamos a tener una bradicardia, una disminución en la conducción auriculoventricular y una disminución en la fuerza de contracción, que es el efecto inotrópico negativo. Que ya hemos dicho que a nivel miocárdico, pues tienen más este efecto los no dihidropiridínicos, y a nivel vascular o periférico, más la acción de los dihidropiridínicos, ¿no ven? Entonces, los efectos farmacológicos que vamos a obtener y es la vasodilatación, generalmente a nivel arterial y no de venas, una vasodilatación coronaria, eso en todos los campos a nivel cardíaco, también una vasodilatación arterial sistémica, más con las dihidropiridínicos, como hemos dicho, y generalmente quien destaca entre los dihidropiridínicos es el nimodipino para una vasodilatación cerebral. Entonces, esto es importante destacar porque el nimodipino no solamente lo vamos a utilizar para pacientes hipertensos, sino para aquellos pacientes que tengan alguna afección cerebral, pónganse paciente con secuelas de ABC o con algún problema de vértigo, otorrinolaringológico, donde existe mucho compromiso central del sistema nervioso central. ¿Para qué? Para mejorar el flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Eso es lo que produce una vasodilatación a nivel cerebral, aumentar el flujo sanguíneo, mejorar la oxigenación, la demanda de oxígeno, etc. Y a nivel del corazón, pues lo que hemos dicho, ¿no? Y vuelvo a destacar que el verapamilo y el diltiazem son los que tienen mayor efecto cronotrópico, dronotrópico e inotrópico negativo. Entonces, estos calcio antagonistas van a tener su propia farmacocinética, va a tener su vida media, la posología y la dosis máxima diaria requerida. Tanto los más frecuentes utilizados va a ser el nifedipino, el amlodipino, el diltiazem y el verapamilo. Generalmente el diltiazem y el verapamilo, como lo hemos ido recalcando, son más de uso cardiológico. ¿Cuándo lo va a usar? Solo cardiología, ¿no? ¿Cuándo? Pues ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la vía de administración son oral, del nifedipino y el amlodipino, y el diltiazem y el verapamilo, además del oral, también vamos a encontrarlo por vía endovenosa. Generalmente estas son las dosis máximas para una hipertensión arterial, y el metabolismo generalmente en la mayoría son hepáticos y de excreción renal, algunas biliares, y la vida media pues nos va a ayudar sobre todo a ver la dosis que yo voy a dar. Por ejemplo, el nifedipino, si tiene una vida media de 2 a 5 horas, entonces yo pues puedo dar 2 veces al día o incluso hasta 4 veces al día. El nifedipino, que posteriormente vamos a ir viendo, para administrar una dosis máxima de cada 6 horas, no es en todas las patologías, ¿no? El amlodipino, que tiene de 30 a 50 horas de vida media, pues yo lo puedo administrar cada 24 horas, o sea, una vez al día. Y así el diltiazem y también el verapamilo, que lo encontramos también por vía endovenosa, que lo podemos administrar desde 3 a 5 horas, o sea, cada 6 horas o cada 8 horas, como el verapamilo, ¿no? Entonces, generalmente, esta es igual le pongo ahí, ¿no? La vida media, la posología en miligramos, cuánto de dosis se podría dar, por ejemplo, el amlodipino de 2.5 máximo hasta 20 miligramos, lo cual no ha pasado de los 20, ¿no? Pero sí hemos tenido pacientes con hipertensión arterial que han llegado a requerir hasta 2 tabletas, cada una de 10 miligramos al día para poder controlar su presión. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Por qué es necesario saber? Para saber si este paciente, que además de tener una hipertensión arterial
pónganse ustedes que no está muy bien controlada, que su presión, yo le doy el losartán o el enalapril una vez al día o 2 veces al día y aún así no mejora. Pero si es una paciente con insuficiencia cardíaca o una paciente que hace edema de miembros inferiores, ya sea una paciente renal, una insuficiencia cardíaca descompensada, datos de trombosis venosa profunda, que producen un edema a nivel de miembros inferiores, yo no voy a dar calcio antagonistas. Entonces, ¿por qué? Porque una de las reacciones adversas es el edema de miembros inferiores. Ay, hijita. Ya, espera un ratito. ¿Tienes compañeros de edad? Espera un ratito. Ya lo siento, una interrupción de último momento. Vamos a continuar. Ahora sí. Entonces, como iba diciendo, una de las reacciones adversas es el edema de miembros inferiores. ¿Cómo? Pues generalmente los calcio antagonistas aumentan la presión hidrostática de las extremidades inferiores y van a producir una dilatación precapilar, un reflejo postcapilar, lo que va a producir un espacio, una extravasación a tercer espacio. Eso es lo que va a producir. Entonces va a producir edema. Y si yo tengo un paciente renal o un paciente que está haciendo edema de miembros inferiores, no le vas a dar calcio antagonista, porque lo vas a hacer hinchar más, ¿no ve? Entonces, en vez de mejorar su presión, si bien vas a conseguir una presión que ya esté algo controlada, lo vas a encharcar más y vas a tener que usar diuréticos y otro tipo de medicación para poder controlar esta vez lo que tú has descompensado. ¿Se entiende, no? Entonces, en todo paciente con edema, tú no le vas a dar cualquier calcio antagonista porque tú ya sabes que produce edema, ¿no? Un aumento de la presión hidrostática. Otra reacción adversa también es que cuando produce una vasodilatación muy pronunciada, puede llevar a cefalea, rubor facial y mareos. ¿Cuándo vamos a conseguir este tipo de efecto? Una vasodilatación pronunciada. Si bien sabemos que produce una vasodilatación a nivel periférico, también a nivel cerebral, en el caso del nifedipino o el nifedipino, además de estas presentaciones por vía oral, en comprimidos, también ya existen por vía sublingual, ¿no? O sea, aquí no está, pero ya existe medicamentos o calcio antagonistas por vía sublingual. Por ejemplo, el nifedipino viene por vía sublingual y cuando nosotros tenemos una presión elevada, ya sea una hipertensión estadio 1 o estadio 2, y tú le das de manera sublingual, nosotros ya conocemos las vías de administración inmediata y sabemos que el efecto por vía sublingual va a ser en menos de 5 minutos. Entonces, lo que tú vas a hacer es bajar la presión tan rápido que ahí sí vas a obtener una vasodilatación pronunciada. Entonces, el paciente te va a decir, me duele mi cabeza, tengo mareos, y tú vas a decir, uy, tal vez mi tensiómetro está mal, porque mi tensiómetro marca 160, pero si le sigue doliendo la cabeza, tal vez le tengo que seguir dando antihipertensivo. Y error, por lo que le estás haciendo es bajar de golpe la presión arterial, lo cual no está indicado, y estás produciendo un efecto adverso. Otro tipo de efectos es generalmente la constipación, muy frecuente con el verapamilo, retención urinaria,
y un reflujo gastroesofágico, ¿no? Que la mayoría, que ya nosotros ya sabemos, la mayoría de los medicamentos pues pueden ser gastrolesivos de acuerdo al tiempo de uso y de acuerdo al tipo de fármaco, ¿no? Puede producir y más en pacientes que ya tenían gastritis, sí. Y también la constipación, sí es algo muy frecuente con el verapamilo y muchas veces no tomamos atención. Le decimos cambio de dieta, le damos aceite mineral, le damos otras cosas, pero no es así, ¿no? Y a nivel vascular, sobre todo con el verapamilo y el diltiazem, podemos producir una taquicardia refleja o incluso llevar a una bradicardia. Normalmente lo que hacemos con todo beta bloqueante es producir una hipotensión cuando damos dosis muy elevadas, tal vez, y un efecto hipotensor va acompañado siempre de una taquicardia, ¿no? Porque es una taquicardia refleja. Ante una hipotensión, el mecanismo reflejo siempre va a ser aumentar el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, entrando ya sobre los calcioantagonistas, el amlodipino, como ya hemos dicho, tiene un mecanismo de acción que es la vasodilatación, es el efecto farmacológico, reducir la resistencia vascular periférica y con eso bajar la presión, ¿no? Generalmente viene de 5 a 10 miligramos, normalmente se utiliza con 5 miligramos y podemos llegar hasta 10 miligramos cada día, o como dice la posología, podemos incluso dar el amlodipino hasta 10 miligramos cada 12 horas, lo cual no es ideal porque sabemos que la vida media del amlodipino es de 30 a 50 horas. Entonces, lo ideal es dar una tableta cada día. Se absorbe por el tubo digestivo, es eliminado por vía renal y se metaboliza a nivel hepático. Ya sabemos las reacciones adversas, sobre todo el edema de miembros inferiores en caso de sobredosis, datos de hipotensión, debilidad, mareos, y generalmente está contraindicado en pacientes con bradicardia, hipotensión severa, shock cardiogénico, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca y todo lo que te baje el débito cardíaco. No se debería de dar en patologías con bajo débito cardíaco, ¿no? Como esas patologías. Entonces, el amlodipino sí va a ser un medicamento que lo van a usar en todo lado, pero hay que saber elegir en qué tipo de pacientes se va a utilizar. ¿Cuánto es la dosis? 5 miligramos inicialmente si tú vas a iniciar el tratamiento, hasta 10 miligramos cada día. También el amlodipino, y es algo que hemos tocado esta mañana, se puede dar en pacientes con alguna emergencia o urgencia hipertensiva. Si no tienes a mano la hidralazina o el nitroprusiato de sodio, podemos hacer uso del amlodipino, que esta te ayuda a bajar al menos 20 milímetros de mercurio, que es lo ideal, o de un 20 a un 25% de la presión arterial basal, ¿no? A diferencia del losartán y el enalapril, que va a demorar, no solamente va a demorar en bajar la presión arterial, sino que solamente te va a bajar entre 5 a 10, y eso, pues, es esperar en una emergencia o en una urgencia hipertensiva mucho tiempo. En cambio, el amlodipino sí nos puede ayudar, y los otros fármacos que también vamos a ir tocando. Otro es el nifedipino. También se absorbe por vía oral. Estos bloquean los canales de calcio tanto de los músculos cardíacos como a nivel vascular, ¿no? Y el mismo efecto que vamos a encontrar es disminuir la resistencia vascular periférica. Dentro de las reacciones adversas, aparte de todo lo que hemos dicho en relación a los calcioantagonistas, este puede llegar a producir un infarto agudo de miocardio. Muy pocas veces lo hemos visto, pero pudiera producir, como ya les he dicho, en caso de administrar por vía sublingual,
y que este paciente ya tenga alguna cardiopatía. Es muy infrecuente, pero sí se ha descrito, ¿no? Pero algo sí que es seguro es que, aparte de que está indicado en todo tipo de hipertensión arterial, ya sea primaria, secundaria o esencial, también está indicado en pacientes embarazadas que tengan alguna amenaza prematura de parto. Contraindicado, pues ya sabemos en toda cardiopatía que tenga bajo débito, un choque cardíaco, cardiopatía isquémica o hipersensibilidad al fármaco. Y obviamente en todo paciente con hipotensión, pues tú no le vas a seguir dando un antihipertensivo, ¿no? Y la dosis es 10 miligramos cada 8 horas, incluso una máxima hasta cada 6 horas, que es lo que se utiliza en el embarazo. El verapamilo, como ya hemos dicho, tiene mayor acción a nivel de las células miocárdicas, más si las células miocárdicas o los miocitos tengan un potencial de membrana más negativo. Entre más negativo sea el miocito o el potencial de membrana, tiene una repercusión sobre este. Pero en este caso, ¿en quiénes se van a dar? ¿No? Si ya sabemos que puede producir un bloqueo auriculoventricular, que puede alterar el ritmo sinusal, se va a dar en pacientes que tengan angina de pecho para mejorar como una vasodilatación coronaria, también en pacientes con arritmias, ya sea una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular. Bueno, la ventricular es más por cardioversión, ¿no? Entonces, en ese tipo de arritmia, sí, pero si ya es algún tipo de arritmia con el nodo sinusal como tal, o como una enfermedad del nodo sinusal, o bloqueos auriculoventriculares tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto va a agravar más el bloqueo, ¿no? Porque tiene mayor afinidad sobre el potencial de acción. Y esto es en todo el sistema cronotrópico del miocardio, del corazón, ya sea sinusal o auriculoventricular. Entonces, el verapamilo sí lo vamos a encontrar en vía endovenosa y en comprimidos. Entonces, en vía endovenosa podemos encontrar en 5 miligramos, que se puede dar en bolo, siempre diluido, y se puede volver a repetir a los 30 minutos. Generalmente en pacientes con taquicardias mayor a 130 latidos por minuto que no revierten, pero no necesitan necesariamente ir a cardioversión, o no tenemos un cardiovertor, podemos hacer uso endovenoso del verapamilo, obviamente que no tenga ninguna enfermedad del nodo sinusal ni de auriculoventricular, se puede dar, ¿no? Entonces, ¿en quiénes van a estar contraindicados? Pues en este grupo que ya lo hemos mencionado, y en pacientes que tal vez ya están utilizando otro tipo de antiarrítmico, digitálico o nitrato, ¿no? En eso no, porque lo que vamos a hacer es más bien potenciar esa acción. Entonces, otros vasodilatadores que vamos a tocar es aquellos que tengan mayor acción, ya sea a nivel arterial o también a nivel venoso. Pueden ser mixtos o solo arteriales. Por ejemplo, la hidralacina, este sí es un medicamento vasodilatador arterial, porque llega a producir una relajación del músculo arteriolar, a través de la oxidación del óxido nítrico. Sí, sus efectos adversos van a ser mucho mayores que los calcioantagonistas, puede llevar a una hipotensión extrema, una taquicardia, incluso a veces irreversible, pero si estamos hablando de una emergencia hipertensiva, sí se puede hacer uso, siempre y cuando la paciente no tenga reacciones alérgicas a ningún tipo de antiarrítmicos, o en una de las reacciones adversas también puede ser que si el paciente
tenga alguna enfermedad de base, ya sea lupus o ya sea artritis reumatoidea o algo autoinmunitario, pueda llevar a una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, está indicado incluso en pacientes con hipertensión gestacional, pero que sea en crisis hipertensivas, en pacientes con alguna crisis hipertensiva, pero de tipo emergencia, que entre una crisis de hipertensión, crisis hipertensiva, emergencia versus urgencia, pues es que la emergencia tenga alguna afección de órgano blanco, por decir cerebro, riñón, hígado. Si ya hay alguna afección de estos 3 órganos o corazón, ya es una emergencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva es cuando no hay daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente sí puede esperar, tolerar, y podemos hacer uso de, ya sea del amlodipino o de algún otro diurético para poder bajar la presión. Y el otro, que es el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador tanto arterial como venoso, actúa ya como donador del óxido nítrico y tiene una acción vasodilatadora tras la activación de la guanil ciclasa. Entonces, los efectos adversos, igual como son por vía endovenosa, también van a ser una hipotensión severa, probablemente que lleve a un robo coronario, y esto te puede llevar, sí, a un infarto agudo de miocardio, como lo hemos dicho con el nifedipino por vía sublingual. Pues en este caso el nitroprusiato de sodio sí te va a aumentar la demanda de oxígeno, te puede llevar a una isquemia miocárdica y es a una acidosis láctica y a una necrosis, ¿no? Y eso ya es un infarto agudo de miocardio. La indicación, ahí está, en una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador mixto y generalmente en casos de alguna emergencia hipertensiva grave o severa, van bien. O en casos de alguna hipertensión arterial resistente o persistente, también van bien. Entonces, hasta aquí sería el tema de vasodilatadores y calcio antagonistas. Pero antes de terminar, sí me gustaría recomendarles que en todo paciente con hipertensión arterial, el tratamiento no es netamente farmacológico, ¿no? Sino también un tratamiento no farmacológico. Entonces, ustedes como médicos generales tienen que siempre recomendar. Muchas veces se olvidan, nos olvidamos, y decimos, sí, usted tiene presión arterial, y para eso también asumo que ya saben diagnosticar hipertensión arterial, porque eso es clínico. Entonces, cuando ya diagnosticas a un paciente con hipertensión arterial, tú le estás diciendo que tiene una enfermedad crónica no transmisible, pero de toda la vida. No es que se vaya a curar de la hipertensión, no va a pasar. Tal vez de aquí, cuando tenga unos 70 años y esté desnutrido y tenga algunas otras enfermedades, eso haga que baje la presión y probablemente en ese momento le vayamos quitando los antihipertensivos. Pero cuando nosotros diagnosticamos hipertensión arterial o alguna enfermedad crónica, ninguna tiene cura, solo tratamiento. Y el tratamiento no es solamente farmacológico, es un tratamiento no farmacológico y es lo primero que nosotros tenemos que indicar. Entonces, señora o señor, usted que tiene hipertensión arterial y así diagnosticado, tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos diarios continuos hasta 45 minutos continuos. Hay que restringir la sal de la comida, pero no totalmente, ¿no? Porque a veces no van a querer ni comer, pero se van a acostumbrar. Entonces, o bien lo mandas a un nutriólogo o le empiezas tú a recomendar de que nada tiene que ser cocido con sal, excepto la carne, el asado, el pescado, ahí sí le puede poner alguna pizca de sal, ¿no? Para darle un poco de gusto.
Después también tenemos que recomendarle que no consuma ni alcohol, ni fume cigarro y que mantenga su actividad física, que tenga un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, tanto la ingesta de sal, el cigarro, el alcohol y bajar de peso también te bajan milímetros de mercurio y a esto suma a tu tratamiento antihipertensivo, que no solamente es medicamento, sino también un tratamiento no farmacológico. Como lo he dicho, hay varias guías, varios consensos, protocolos, donde ustedes se van a poder guiar para el tratamiento antihipertensivo. Entonces, algo que sí quiero destacar de las guías americanas es que al diagnosticar hipertensión arterial no es necesario que la presión llegue mayor a 140/90, que yo creo, asumo que ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, si ya tienes una presión mayor a 130/80 en 3 tomas en la semana y en horarios diferentes, ya es hipertensión arterial. Pero tenemos también que saber si es un paciente con riesgo cardiovascular o no tiene riesgo cardiovascular. Eso es importante saber para que nosotros definamos cuál es el rango, cuando digo yo una hipertensión arterial controlada o una hipertensión arterial no controlada. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en mayores de 80 años que ya estén con tratamiento farmacológico, se inicia con presión arterial mayor a 160/90, según la guía europea. Pero en acá dice en pacientes, ¿dónde está? Mayor a 65 años con 80 años, ya con un estadio 1 tendría que evaluarse un control cuidadoso y la presencia de hipotensión ortostática antes de iniciar el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, esta dice la americana, esta dice la europea. Entonces, aquí dice, en paciente mayor a 80 años, esperar a que su presión esté mayor a 160/90 para hacer un tratamiento farmacológico, mucho depende. Si tú lo puedes controlar con tratamiento no farmacológico en mayores de 80 años, probablemente no necesites iniciar antihipertensivo. Pero si es más de esta cifra, la guía dice, tienes que iniciar. Después dice, a ver, el primer objetivo del tratamiento es que la presión arterial sea menor a 140/90 en todos los pacientes. Debería de alcanzarse cifras menor a 130/80. Aquí no nos da la edad, ¿no? Entonces, en todo paciente hipertenso que se haya diagnosticado de hipertensión arterial y tú hayas iniciado tratamiento antihipertensivo, el objetivo es menor a 140/90, según la guía europea. Pero según la guía americana dice que el tratamiento, sí, además que tenga una hipertensión arterial confirmada y tenga alguna enfermedad o un riesgo cardiovascular, ya sea obeso, diabético, dislipidémico, etcétera, la presión o el objetivo ya no va a ser 140/90, sino menor a 130/80. Y así, esto solo lo dejo para que lo lean, no es que va a entrar al examen ni nada, pero es necesario que ustedes lo sepan, ¿ya? Esta sí es muy necesario que lo sepan, porque así es como se inicia el tratamiento. Entonces, el tratamiento inicial tiene que ser un IECA o un ARA2, más un beta bloqueante o un diurético. Entonces, muchas veces cuando la presión arterial no se controla solamente con enalapril o losartán, no dice enalapril y losartán, dice no, enalapril o losartán, uno de los dos. Si a un inicio no se controla con una monoterapia, pues sí se puede hacer una combinación doble. Monoterapia vamos a considerar si la presión arterial sistólica es menor a 150 y tiene un riesgo bajo, ya sea pacientes ancianos mayores a 80 años
que son pacientes frágiles, sí se puede considerar monoterapia y en aquellos que tengan una presión arterial sistólica menor a 150. Esto es importante. Cuando yo voy a iniciar monoterapia y cuando yo voy a iniciar doble terapia o incluso combinación de triple terapia, ¿no? Que puede ser un IECA o un ARA2 más un bloqueadores de canales de calcio más un diurético. Y en caso de una hipertensión arterial resistente, en este caso recién voy a añadir una espironolactona o un diurético o un bloqueador alfa o un beta bloqueante, ¿no? Entonces, los beta bloqueantes no se van a iniciar como tratamiento antihipertensivo de primera elección, ¿no? Ya sea la clonidina, la prazosina, no. Lo primero que se va a iniciar son estos. Y este flujograma sí lo tendrían que saber, ¿ya? Y bueno, para no alargarme, algo que ustedes también ya deben saber, pero algo que voy a destacar de esta diapositiva, de este artículo, es que en el momento que tú midas la presión arterial, siempre tienes que medir ambos brazos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero que si entre ambos brazos la diferencia es mayor a 15 milímetros de mercurio, tú ya tienes que abrir bien los ojos en ese paciente porque significa que puede asociarse a un incremento de riesgo cardiovascular en cualquier momento, que significa que se te puede complicar en cualquier momento. Un paciente hipertenso que tenga una diferencia de más de 15 milímetros de mercurio entre brazo y brazo, tiene alto riesgo cardiovascular. Eso es lo que quiero que sepan. Y también de que hay dos modalidades para controlar la presión arterial, ya sea un monitoreo ambulatorio, donde el paciente puede ir a la farmacia, puede ir al centro de salud y en horas diferentes y en días diferentes controlar la presión arterial y a ti te va a dar un rango para ver si añades o quitas antihipertensivos, y el otro que es el mapa, ¿no? El mapa ya es un dispositivo de monitoreo donde semiautomático que le vas poniendo como un holter y te va a medir durante todo el día y durante toda la noche. Entonces, la terapia de combinación de antihipertensiva, ya sea con IECAS o con ARA2 o con algún bloqueador de los canales de calcio, aseguran que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se inhiba como parte estratégica del tratamiento, que es lo que nosotros estamos buscando. En muchos pacientes, ya sea diabético y con proteinuria o enfermedad renal o algún tipo de dislipidemia o hiperlipidemia tipo 4, ¿no? Y nada más. Eso es todo. Eso es todo. Entonces voy a subir la diapositiva.